Esta semana se dispararon las mediciones y las encuestas. Una de ellas la analizamos largamente aquí, la de Click. Otra la vamos a examinar ahora, la de Comunicaliza. Una tercera es de CIES, que por ser una muestra menor solo Quito, Guayaquil, y siempre claramente con un sesgo cercano al correísmo, descarto. No porque no crea en sus averiguaciones ni conozca su metodología. Su inclinación simplemente es demasiado clara y tienen todo el derecho. Empecemos entonces recordando que es una encuesta con esta pregunta que le hice al autor de la de Comunicaliza hace casi 2 años, en julio del 2024, en la única entrevista en la cual ha podido comparecer aquí 1 hora. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es una forma de preguntarle a la gente su opinión. Una encuesta es una herramienta científica que está previamente estratificada, que se hace una muestra sobre un universo. El universo es Ecuador, la muestra es un grupo que seleccionamos de manera aleatoria de toda la ciudadanía para poder tener una distribución normal. ¿Qué es aleatoria? ¿Qué es una muestra aleatoria? Aleatorio significa que haya igual probabilidad de elegir a un ciudadano que a otro. Entonces, si hacemos una encuesta de 5.000 personas, como trabajamos ya con una base de datos que hemos ido construyendo durante 5 años, en la cual tenemos ya cientos de miles de personas inscritos que participan en nuestras investigaciones, entonces cogemos la base de datos, seleccionamos personas aleatorias y les enviamos la encuesta. ¿Cómo se selecciona a esas personas? Hemos hecho varios trabajos de preinscripción para que la gente pueda ir tomando contacto con nosotros y que vayan sobre todo aceptando la forma de trabajar. Nosotros damos ciertos incentivos y la gente pues va respondiendo. ¿Eso no condiciona o cuánto condiciona el nivel de respuesta? Bueno, ten en cuenta que cuando tienes bases de datos muy grandes tú puedes llegar a muchas personas. Si una encuesta es de 5.000 casos, yo no voy a contactar a 5.000 personas, contactaría a lo mejor a 15.000 personas, por ejemplo. Pero es igual que cuando haces una encuesta tradicional. Tú tocas una puerta y te pueden decir, no estoy interesado, gracias, y vas a otra. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hasta el 30 de abril triplicas tus puntos en las marcas participantes. Y además duplicas tus millas en LATAM Pass. Sí, por 400 puntos más $16 recibes con más recompensas. Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Ya está claro cómo conceptualiza, define y limita una encuesta el gerente Comunicaliza. Ahora vamos a lo que le dijo el jueves pasado a Milton Pérez en Desayunos 24 sobre el aspecto que siempre llama más el interés de una encuesta como esta y de cualquiera, la aprobación del presidente, que también examinaremos aquí, pero no sin reparar en otros aspectos muy enriquecedores de esta medición. Hay una tendencia del presidente a estar en torno a 54 puntos de aprobación, no es el caso, en este momento está en torno a 47, pero sí hemos visto varios elementos recientes que han alterado su aprobación. El primero fue la eliminación del subsidio al diésel. El presidente baja de 54 a 42 puntos, una bajada de 12 puntos bastante brusca, y es la primera vez que el presidente llegó a tener más rechazo que aprobación. De hecho, ahí el rechazo llegó prácticamente al 50%, algo que hasta ese momento el presidente no había tenido. A raíz de eso empieza a recuperarse, llegamos a porcentajes cercanos al 50% en aprobación, no volvió a llegar al 54%, y con la consulta popular volvemos a tener una caída del presidente
que llega a estar en torno al 45%. Desde entonces ha tenido pequeñas recuperaciones y ahora está en 47 puntos. Hablamos de un presidente que tampoco ha tenido una oposición ideológica en su espectro político, vamos a decir, ha polarizado y ha podido diferenciarse de otro rival. El otro rival también ha polarizado con él y entonces hemos construido en el país dos bloques que prácticamente ahora mismo no permiten la incursión de un tercero. Surgen más preguntas para Álvaro Marchante, que le haremos a lo largo de esta emisión, que él contestará desde exteriores, mientras que en el set averiguaré su visión al consultor estratégico de comunicación y marketing Héctor Galarza Chiriboga, 41 años, casado, sin hijos todavía, es de Ventanas Los Ríos, experto en medios, marketing digital, performance marketing, e-commerce y retail media. Él ha trabajado en planificación de campañas, posicionamiento de marcas, análisis de audiencias, medios pagados, medios propios y estrategias digitales orientadas a resultados. Más de 10 años, marcas en Perú, Guatemala y El Salvador han estado a su cargo y ha colaborado en campañas políticas y seccionales presidenciales de este país. Averiguaremos, para empezar, la situación del país, de las familias, el nivel de optimismo, la aceptación de Noboa en ciertos sectores por estratos socioeconómicos, región, etcétera, las preferencias partidistas en las próximas seccionales como se perfilan hasta ahora, y el correísmo versus ADN que andan en 26-19. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, buenas noches. Para empezar, revisemos lo que es la ficha técnica, que resulta fundamental, de la encuesta de Comunicaliza, si no tumbo el resto de cosas de acá. Y como ustedes sabrán, yo soy de papeles todavía, pero van a ver el gráfico en pantalla. Esto fue hecho en 24 provincias del Ecuador, mayores de 16 años, 4.126 entrevistas. El procedimiento fue online, CAWI le dicen. Error muestral 1.53%, la hicieron entre el 10 y el 14 de abril. Y comencemos con una averiguación sobre las encuestas. Álvaro, bienvenido, gracias por conectarse. Hay dos cosas importantes. Usted ha retomado esto, lo dijo claramente porque se lo han pedido sus clientes. Y esta no es una encuesta contratada o pagada por el gobierno. ¿Cómo debemos entonces entender aquí el margen de error, la relatividad de la encuesta, aparte del periodo de vigencia, que desde luego es ahora, ya no de aquí a 6 meses? Y lo digo porque nadie acertó en la última consulta respecto al 4-0. Cuando más el día de la elección o de la votación de mañana, algunos dijeron 2-2. Entonces, aún para el momento, ¿cuánta credibilidad tiene esta encuesta, su medición, y cuánto puede servir para proyectar tendencias o resultados a futuro? Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias, como siempre, por tu invitación. Ojalá que en la próxima ocasión podamos estar allí de manera presencial y te extiendo igual la invitación para que en alguna ocasión que coincida que yo esté por Guayaquil podamos tener un espacio como este. Vamos a ir por partes. La vigencia de una encuesta obviamente no es ilimitada, por eso también vamos haciendo ciertos cortes, más o menos cada mes, cuando no tenemos una tendencia ideológica, política, etcétera, tan marcada como es en este momento. Entonces, en este momento podríamos decir que las encuestas pueden tener algo más de vigencia, pero sí es cierto que a medida que se van sucediendo hechos, a medida que ocurren cosas, a medida que también dejan de ocurrir cosas, pues sí que las encuestas
van perdiendo obviamente vigencia. Como siempre se dice, una encuesta es un punto fijo, un punto que obviamente nosotros vamos haciendo muchos puntos y podemos establecer tendencias, pero al final cada encuesta es un punto, no sabemos lo que va a ocurrir la semana que viene y habrá que estar pues nuevamente haciendo mediciones para saber si lo que ocurre en el futuro pues altera los resultados que tenemos en este momento. Sobre tu duda de la consulta popular. Nosotros en la consulta popular vimos cómo iban en tendencia muy negativa, una pendiente negativa todas las preguntas, especialmente dos, que fueron las que finalmente veíamos que se iban a perder y se perdieron, pero luego en las consultas populares tenemos un problema que, vamos a decir, en cualquier metodología de investigación no se puede llegar a saber cómo van a ocurrir. De hecho, podemos recordar los tweets del propio correísmo en el que decían por la mañana se pierde una y quizás dos. Es decir, vamos a decir, aquí todos teníamos que había una claramente que se perdía, una que muy probablemente se perdería y las otras dos que dependía. Si la gente leía todas las preguntas, estas dos preguntas también se habrían aprobado, pero si aplicaban lo que llamamos voto en plancha entre las que ya sabían que iban a votar no y las otras, pues sí que podía ocurrir que el resultado más, vamos a decir, más alto de los negativos se aplicara a las otras y al final fue lo que ocurrió. Son tendencias difíciles de explicar. Quizás si hubiera habido una campaña gubernamental más fuerte por sus preguntas, la gente habría podido tener ese criterio para esas dos preguntas que finalmente se perdieron y que no estaba tan fácil de predecir, pero finalmente, pues sí, efectivamente se perdieron las cuatro y esto es algo que en todas las metodologías veíamos 2 y 2, pero finalmente fueron las 4. Entendido, aclarado eso. Vamos a la situación del país y de las familias y a cómo ven el nivel de optimismo a futuro, que me ha llamado mucho la atención. En el primer gráfico, sobre la izquierda, ya se nota que la situación del país es muy buena para la minoría, aparecen las barras azules, 35%, voy a hablar en números redondos, pero mala para la mayoría, o muy mala, son los dos valoraciones, 62%. Sin embargo, cuando preguntan en la situación de su familia, ese gráfico a la derecha, lo positivo, entre muy buena y buena, suma 51%, apenas positivo, y lo negativo cae a 44%, mala, muy mala. En el siguiente gráfico van a ver ustedes cómo se ve la diferencia entre una y otra valoración. En el de la izquierda, eso amarillo anaranjado arriba, es como ven la situación del país permanentemente negativa. ¿Cómo ven la situación de su familia? Positiva, usualmente hasta mantenerse, que es la barra celeste de la derecha. Y miren, en cambio, el nivel de optimismo. ¿Cómo es posible que si tienen esa visión, cuando preguntan de cara al futuro, dirías que te sientes optimista o pesimista? 61% esté por la valoración positiva, muy optimista, algo optimista, y 32% más bien pesimista, algo pesimista, muy pesimista. Vamos a ver después cómo incluso en algunos estratos o ciudades o regiones en donde Noboa ha caído, jóvenes 18 a 24, sector rural, Quito, clase económicamente baja, en esta respuesta inclusive el optimismo prevalece. ¿Cómo explicar esto, Álvaro? Aquí, Carlos, tenemos que hacer una triple distinción. Por un lado tenemos cómo la gente valora la situación del país, que es algo que la gente pues percibe de su entorno, capta a través de los medios, a través de las redes, a través de quien sigue, y esto está mezclado de alguna manera con también su opinión política. Aquí tenemos que el 35% de la población valora bien o muy bien la situación del país y un 62% mal o muy mal. Por otro lado tenemos la situación de las familias. Esto es la evaluación del presente de manera cognitiva, basada en lo que viven, basado en su situación actual. Y aquí tenemos un 51,7% que dice bien o muy bien y un 44,9% mal o muy mal. Entonces aquí por un lado tenemos cómo vemos el país, que es algo, vamos a decir, más abstracto, y la situación de las familias, que es algo más específico. Lo pueden vivir, no tienen que salir a buscarlo, sino que lo pueden ver de manera directa. Y luego, por otro lado, tenemos el nivel de optimismo. Nosotros, a diferencia de otras encuestadoras, no lo preguntamos por el futuro del país, el futuro en general, sino decimos si te sientes optimista o pesimista de cara al futuro. Es decir, basado en su situación actual,
cómo se proyectan. Y ahí tenemos un 61,6% que lo valoran o su situación muy optimista o algo optimista, y un 32,5% que lo valoran como algo pesimista y algo pesimista. Aquí el otro día veía un tuit tuyo. No estoy diciendo que haya más negatividad que optimismo, obviamente, pero sí hemos visto cómo desde el año 2023, desde diciembre, que es la primera vez que hicimos esta pregunta, hemos ido pasando desde un 70-75% de personas que se sentían muy optimistas o algo optimistas, hasta la actualidad, donde estamos entre 60 y 65%. Es decir, sí hemos ido viendo cómo esta línea se ha ido cayendo unos 10 puntos. Muy valiosa la explicación. Bienvenido, Héctor Galarza. Veamos ahora, sobre estos 3 primeros datos, ¿cuál es la visión de un consultor independiente como usted? Bueno, en este caso es una muestra clara de cómo ve el ciudadano su entorno familiar versus cómo ve al país. Pero ¿por qué si el entorno familiar está apenas positivo, 51%? Cuando le preguntan, la pregunta exacta es, de cara al futuro, ¿dirías que te sientes optimista o pesimista? El optimismo, boom, le gana 2-1 al pesimismo, 61-32. Aquí tienes que tomar en cuenta un detalle súper importante en la pregunta. La pregunta primero es a título personal y segundo es cómo estás viendo tú. ¿Dirías que te sientes optimista o pesimista? Lo más parecido lo asocia más con su situación familiar. Correcto. Ok. Entonces, la pregunta es interesante porque, claro, realmente cuando tienes 2 preguntas sobre el país y sobre la familia y una tercera pregunta que habla sobre cómo te sientes tú, ya es a título personal, normalmente el usuario lo considera con su círculo cercano. Ya, porque era vital no solamente entender lo que el encuestador dice, sino conocer lo que interpreta el consultor independiente. Antes de volver con Álvaro Marchante y los siguientes gráficos, creo que me toca problemas del país. ¿Es esa? Sí. Ya, está bien. Estoy abrumado por cosas, disculpen. Les recuerdo que me pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, DirecTV es 194, Manavisión. En estas 2 cableras los domingos cerca de 25,000 hogares se conectan, 6,000, 8,000 más por radios. Radio Centro 101.3 FM en audio y también en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K 89.3 FM, Manabí. La Bonita del centro del país 89.3 FM, Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito 101.7 FM. Radio Sucesos, líderes en información en la capital de la República. Ahora, sobre los problemas del país. Yo encontré algunas novedades, Álvaro. Sigue siendo primero inseguridad, pero ha caído aproximadamente 10 puntos según la medición anterior. Vamos a ver cuánto tiene allí. Pero segundo pasa a ser lo que denominan corrupción política. Fíjense, tiene 14. Y esa corrupción política supera casi 2-1 a Salud, que está en 5º puesto, y tiene 6%. A mí me llamó la atención, o es esta una percepción de élite del círculo rojo, lo que le llaman, que Salud, siendo la segunda mayor preocupación, se nota que inseguridad ha mejorado, pero no lo suficiente, ahora caiga aquí a 5º puesto. Y cuando vamos a las barras verticales, veo que solo esta es la evolución, la siguiente. Veo que solo en 2 sectores, fíjense en Quito, la tercera grupo de columnas. En Quito, problemas socioeconómicos está casi igual que inseguridad, es la barra alta tomate. Y córranse hacia la derecha, hacia la parte baja, resto de sierra, allí problemas económicos le gana a inseguridad. ¿Cómo entender esto, Álvaro? Efectivamente, la inseguridad sigue siendo el principal problema del país. En este momento estamos en torno a 34% como principal problema. Nosotros solo permitimos que la gente seleccione uno, para que así de esta manera también puedan evidenciar qué es lo más inmediato, lo que más les afecta. De hecho, lo preguntamos así: ¿cuál te preocupa o afecta más?
Cuando hablamos de seguridad, obviamente hemos estado varios años con la inseguridad como principal problema. De hecho, desde el año 2022, a mediados, se convirtió en el principal problema y desde ahí hemos tenido picos, llegando al 50%, pero sostenidamente ha sido el principal problema del país. En la actualidad hemos visto cómo desde que inició el año hemos pasado de 47 a 37, es decir, hemos tenido una reducción en la inseguridad como principal problema de 10 puntos. Como contraparte, pues hemos visto que la corrupción se ha convertido en el sustituto en este crecimiento. Pero vamos a ir desgranando por partes. ¿Por qué la salud no llega a ser el principal problema o no es un problema más relevante? Aquí también hay que tener en cuenta, no todo el mundo utiliza el sistema de salud público, por un lado, no todo el mundo todo el tiempo tiene que recurrir al sistema de salud, es decir, esto es un tema puntual y claro, donde realmente hay problemas ya es en hospitalizaciones o en intervenciones que son más problemáticas, obviamente, para la ciudadanía, pero que no son generalizadas. Entonces, la salud preocupa cuando alguien intenta ir a un centro de salud, a un hospital, y no le pueden atender. En el caso de que no hayan ido, obviamente hay otras preocupaciones, como pueden ser la inseguridad, que les pueda ocurrir algo en las calles, o los problemas económicos como falta de empleo, situación económica, etc. La corrupción ha pasado algo. Y esto es importante porque cuando vemos ideológicamente cómo la población ve la corrupción, antes veíamos que era o estaba más centrado en el votante de ADN, el votante de Daniel Noboa, que percibía la lucha contra la corrupción o la corrupción también así general como un problema. Desde hace unos 2 meses, especialmente en febrero, hemos ido viendo cómo el correísmo y el anticorreísmo o novoísmo empiezan a ver la corrupción de una manera similar. Y que es la población que está en un nivel intermedio, los que no se declaran ni correístas ni anticorreístas, los que ven a la corrupción como un menor problema. ¿Qué ocurre? Y esto es parte de la polarización que estamos viendo. La población se está yendo a los polos, como podemos ver, el correísmo y anticorreísmo están creciendo y la postura intermedia está decreciendo, y entonces cada uno ve la corrupción de una manera distinta. Los unos hacia atrás, los otros hacia el presente. Por eso no vemos una problemática de la salud tan creciente, aunque sí vemos que hay otros elementos como corrupción que ahora están subiendo. Héctor Galarza, su interpretación del mismo fenómeno, ¿y no le sorprendió a usted que servicios de salud, que es como está aquí la respuesta, caiga a 5º lugar en principales problemas del país y corrupción política pase a 2º? La verdad no. Si tú te das cuenta y revisas todo el histórico que tiene la misma encuesta, desde el 2021, básicamente la línea de salud es lineal, ¿ya? Y esto de aquí, para entenderlo, porque hay que también identificar por qué ocurre esta cosa. Nosotros vemos que en 6 años la línea se mantiene bastante lineal y recién a partir del año pasado algo empieza a crecer el tema del interés en salud. ¿Qué color es salud en ese gráfico? Este de acá, el último. Ajá. Ya. Sucede que el ecuatoriano normalmente va al médico cuando se enferma. Y normalmente uno no se enferma todo siempre, ni todo el año. Y normalmente algo que acá pasa, y lastimosamente es algo que ocurre, el ecuatoriano no asiste al sistema de salud hasta que está realmente enfermo. Pongamos otra vez el gráfico, por lo que pasa es que como hay dos azules aquí, yo me confundí, gracias. Esta primera azul arriba que prevalece... Eso es delincuencia. Es delincuencia. Esta de color como anaranjado... Eso es falta de empleo. Falta de empleo. La gris que está por la aquí... situación socioeconómica. Ya, la corrupción política es la que parece amarilla. Correcto. Y esta recién tienes razón. Salud. Ajá. Cuando veo el gráfico así te entiendo mejor. Entonces, claro, se entiende. El ecuatoriano normalmente se preocupa por su salud cuando se enferma, pero no es una preocupación recurrente dentro de su día a día o de su vida diaria en este caso. Entonces, mira, tú ahí te das cuenta que en cambio la delincuencia es algo que crece y se mantiene hasta llegar al punto de casi el 40%. Ya tuvimos en el 2024, llegó al 50%. Solo ha bajado la delincuencia, no la inseguridad, que no es exactamente lo mismo, a raíz de los toques de queda. Pero ojo, ahí hay un detalle importante. ¿Por qué este número es tan alto y por qué afecta finalmente cómo lo ve el ecuatoriano? Porque tiene que trabajar y si no hay seguridad no hay trabajo que te pueda cuidar, porque tienes que salir de la casa, tienes que salir a la calle.
Entonces, esa percepción hace que sea uno de los principales problemas del ecuatoriano. Cuando volvamos, la aceptación de Daniel Noboa, ¿por qué la encontró en los términos que van a ver Comunicaliza? La encuesta de Comunicaliza es una radiografía muy reveladora de lo que piensan hoy los ecuatorianos, con claves sorprendentes que, si se las explora y profundiza, pueden llevar a que consiga sus objetivos quien no caiga en negación. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, con más del 80% de su población viviendo en ciudades. Abordar este rápido crecimiento urbano requiere enfoques innovadores en materia de vivienda, y el proyecto Mundo Ambienza de Ecuador es un claro ejemplo de lo que se puede lograr mediante alianzas sólidas y una ambición compartida. Estamos abordando este reto con soluciones sostenibles y escalables. Durante su visita a Ecuador, Miljan Gutovich pudo comprobar de primera mano el impacto de Mundo Ambienza en Guayaquil, desarrollado por nuestro socio Ambienza. Se trata del mayor proyecto de vivienda asequible de América Latina que utiliza el hormigón EcoPact de bajas emisiones de carbono para construir de forma sostenible viviendas para 180,000 personas. Mundo Ambienza continúa creciendo a gran escala, integrando cada año miles de familias y consolidándose como una nueva centralidad urbana en el país. Ambienza y Holcim, construyendo juntos ciudades más sostenibles, resilientes e innovadoras. Vera a su manera, crítico e independiente. Wild Plus reproduce el programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. Ecotel, no, Alborada, 90.3 FM, también pone un reprise al día siguiente. Para Imbabura y Carechi, 6 de la mañana. Y ahora sí, Ecotel TV nos pone en todos sus medios convencionales y digitales. Para proseguir, revisemos lo que es la aceptación de Daniel Noboa según la encuesta. Valoración le llaman. Dijo usted que voto las cosas, gracias. Valoración de Daniel Noboa. Positiva, gráfico celeste y azul que ven las barras a la izquierda, 47%. Negativa, 45%. Exactamente 47.3 a 45.3. Pero sobre la derecha, en donde más baja es la aceptación, es entre los jóvenes de 18 y 24 años, 34. Sector socioeconómico bajo, 26. Sector rural, 40. Quito, 40. Azuay, 39. Fíjense cómo ha evolucionado, en cambio, la aceptación de Daniel Noboa. Es la línea celeste a lo largo del tiempo, esa de ahí, hasta que en algún momento se funde con el rechazo, cae, el rechazo le vuelve a ganar y otra vez la aceptación repunta y le gana ligeramente al rechazo. Álvaro Marchante, ¿cuál es la lectura de esto? Este punto quizás es uno de los más complejos de analizar y quizás solo con una encuesta no sea suficiente. Sí, efectivamente, hemos visto cómo Daniel Noboa ha tenido históricamente un promedio de 54 puntos de aprobación y aquí lo bueno, porque siempre ponemos esta línea horizontal y las verticales donde hay ciertos hechos que han ocurrido, entonces vemos que en la primera vuelta del 2023
la pasa con aproximadamente el 54% de aprobación, la segunda vuelta del 23 casi con el 53-54% de aprobación, y luego hemos ido viendo que a medida que había apagones, que había ciertos otros sucesos, el presidente caía de este porcentaje y volvía a este 54%. Por ejemplo, en la primera vuelta del 2025 estuvo por debajo y hubo 2 vueltas, en la segunda vuelta tuvo ligeramente algo más de 54 y fue el vencedor. Ahora, tras la eliminación del subsidio al diésel, vimos una caída de en torno a 54 puntos a en torno a 42, es decir, hubo una caída de 12 puntos que fue ligeramente en recuperación, aunque la consulta popular le volvió a empujar hacia abajo, llegando a estar en torno a 44-45 puntos de aprobación. Desde entonces ha ido con ligeras subidas. En este punto ahora está en torno a 47 puntos de aprobación, como justo dijiste antes. Ha ocurrido también algo importante. Hemos tenido 2 picos en los cuales el presidente ha tenido más negativos que positivos tras la eliminación del subsidio al diésel y tras la consulta popular, donde fue la única vez, por ejemplo, que superó el 50% de negativos. ¿El porqué de esta aprobación? Muy probablemente hay que volver a hablar de la polarización. Tenemos 2 polos casi del mismo tamaño, correísmo, anticorreísmo, que de alguna manera también le podemos dar el nombre de novoísmo, aunque no es lo mismo y por eso lo preguntamos de 2 formas distintas. Entonces, claro, la población está polarizada y ven de manera cruzada. Por eso tenemos que tanto Daniel Noboa como Rafael Correa tienen niveles de aprobación y de rechazo muy similares, en el caso del presidente 47, en el caso del expresidente 44-45, con niveles también de rechazo similares. Es decir, tenemos a una población que mira desde su postura política con malos ojos a la contraria y viceversa. Entonces, creo que solo podemos explicarlo ahora mismo por polarización y obviamente también por lo que hace y por lo que deja de hacer el gobierno, que obviamente cada perspectiva política pues lo ve de una manera distinta. ¿Cómo más lo explica usted, Héctor? Con un detalle, este fue el punto máximo en que se distanciaron Noboa, su aceptación, correísmo con el rechazo. La tendencia progresivamente de Noboa ha sido a decaer, un rato a ser superado y luego a reponerse, y la del correísmo a ascender, más allá de ser yo claramente anticorreísta y fundadamente anticorreísta. ¿Cómo es posible que un gobierno tan nefasto de 10 años, que un presidente que tiene las posiciones públicas que tiene Correa, que es un prófugo de la justicia, etcétera, etcétera, su movimiento, ya, su tendencia, esté a punto de rebasarlo? Hay que tomar en cuenta algo súper importante y algo que hay muchos parecidos a veces con el gobierno tanto del presidente Noboa como de Correa respecto al manejo de su imagen. Algo que hizo durante casi 10 años Rafael Correa fue evitar quemarse él políticamente. Nosotros vemos todo el calendario de corrupción de su partido y básicamente eran sus ministros, sus asesores, su vicepresidente, etcétera, 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 etcétera. Él como imagen o como líder fue muy poco se quemó muy poco políticamente. Por eso sigue siendo recordado como ese líder. Ya hay que entender primero esa parte y muchas veces dentro de lo que nosotros vemos, dentro de toda la valoración que hemos visto, la gente todavía lo recuerda con nostalgia. Más que nada, clarísimo el mensaje. O sea, Correa tenía fusibles que se activaban para que no se chamusque él. Tenía peones de brega que salían a torear cuando al toro lo embestía mal al torero. Correcto. Acá no hay eso. Actualmente nosotros vemos, y aquí hay un ejemplo clarísimo, si vemos cómo terminó el gobierno el anterior gobierno, que era el del presidente Lasso, él terminó con un 11%, porque en este caso la presidencia de Guillermo Lasso era totalmente su imagen, y quien terminó y aguantó todas las balas, denuncias de corrupción, denuncias de excesos, etcétera, 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 fue él. Por eso él termina con un 11% recién. En cambio, el presidente Noboa ha sido en ese aspecto comunicacionalmente muy sutil e inteligente, ya que sale poco, habla poco, cuando tiene que presentarse se presenta, pero con respecto a ciertos temas que pueden ser quisquillosos o delicados, salen sus ministros o salen sus directores de comunicación a hablar por él. ¿Hablar por Noboa?
por las situaciones del país. No, pero no estamos diciendo todo lo contrario, que el problema es de que aquí Noboa sale en exceso en los temas que lo desgastan, cosa que no hacía Correa, y Correa hacía que los ministros sean los que se lancen del avión sin paracaídas. No, en este caso son, por eso te decía que en este caso son muy parecidos los dos comunicacionalmente, ¿ya? Porque efectivamente el presidente Noboa se nota que obviamente sale a dar buenas noticias, pero nosotros estamos viendo cómo a veces sale una denuncia y un ministro es el que se presenta, o de pronto hay otra denuncia o una queja y siempre aparece alguien más. Entendí, por eso el desgaste de Noboa es tan poco y su aceptación con relación a todos los problemas que hay es tan alta. ¿Correcto? Ok, cuando volvamos, ¿cómo va a repercutir esto según Comunicaliza en las seccionales respecto a preferencias partidistas? Es decir, analizar la situación así hoy, por quién votarían si las elecciones fueran hoy, entre esas dos fuerzas polarizantes en las próximas elecciones. La encuesta de Comunicaliza es una radiografía muy reveladora de lo que piensan hoy los ecuatorianos, con claves sorprendentes que si se las explora y profundiza, pueden llevar a que consiga sus objetivos quien no caiga en negación. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Me recetaste Ozempic y de repente yo veo que no me funciona. ¿Cómo sería el siguiente paso? Si ya entraste, obviamente, si entraste tenés que haber tenido exámenes, te hicimos el eco abdominal aquí, entonces descartamos cualquier cosa. Entonces entraste Ozempic, ¿verdad? Muchos pacientes y miles de personas tal vez que me están escuchando les ha pasado que no les funciona. ¿Qué es no funcionar? No se ve pérdida de peso, el paciente se siente igual, doctora tengo hambre, doctora no tengo saciedad, llevo semanas medicándome y no hay efecto. Lo bueno aquí es que nosotros vemos al paciente semanalmente, entonces cada semana tenemos una retroalimentación del paciente. Al verlo semanalmente puedo tomar decisiones de, ok, segunda semana si el paciente me sigue igual, hay que cambiarle la droga. O sea, sí hemos tenido 1.000.000 casos de pacientes que se están medicando, están en protocolo y vienen, doctora no me está funcionando, hay que escarbar, o sea, ver qué está pasando con el paciente en casa. Puede ser que no esté tomando suficiente agua, no está haciendo la dieta. ¿Cómo nos damos cuenta que no está haciendo la dieta? Aquí pinchamos el dedo, vemos glucosa, a veces hacemos ecos abdominales, entonces vemos que hay estreñimiento, está llena de gases, el paciente no está haciendo las cosas de acuerdo al protocolo que tenemos aquí, entonces eso puede ser que haga que el paciente no vea efectos y que a nivel de sus hábitos no haya cambios. Entonces, claro, no dormir, su estrés está alto, no hace ejercicio, no me hace una dieta hiperproteica, no va a haber ningún cambio aunque lo medique con todas las drogas habidas y por haber. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Imagina comprar todas tus marcas favoritas y que además te acerquen a tu próximo viaje. Con Happy Time de Pharmacies es posible. Hasta el 30 de abril triplicas tus puntos en las marcas participantes. Y además duplicas tus millas en la Tampa. Sí, por 400 puntos más $16 recibes... Con más recompensas, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en gran cantidad de hogares de los Estados Unidos, cerca de 20.000, en Ispasat de España, en Galápagos y 22 provincias más, una cablera de Colombia, otra de Lima, en definitiva 5 países de América Latina, 148 cableras en total, más algunas
en las cuales la señal de Macro Digital está desde hace poco, Extreme, Claro TV, CNT. ¿Cómo va a repercutir esto en las próximas elecciones? Que son en 6 meses, es difícil saber, pero es interesante proyectar. Quisiera averiguarle a Álvaro Marchante partiendo de la pregunta que él hace. Ahora que se habla de elecciones seccionales, independientemente de los candidatos, ¿a qué fuerza política preferirías que se perteneciera a tu próximo alcalde o alcaldesa? Fíjense, al correísmo dice 26.3%, a ADN 19.2%, a un partido local que es la Barra Verde, a 12.7%, a otro partido de derecha 6.5%, a otro partido de izquierda 4.5%, y muy poca gente se fija en la barra de la derecha. La mayoría no lo sabe, ya 30.9%. Ahora, ¿en dónde es más baja la aceptación de ADN o alta la del correísmo? Fíjense en el gráfico de la derecha, vi que entre los jóvenes de 18 a 24 años tiene 35% el correísmo, en la clase baja, económicamente hablando, 39%, en Quito 28%, que es lo que votaría por su alcalde, en Guayaquil 24%, cayó cerca de 20 puntos desde que está preso Álvarez, en Azuay 33%, lo de Manabí me llama la atención, apenas 28%, y en Los Ríos, gracias a la gestión de Galo Lara, apenas con 3 puntos de gana el correísmo a ADN. Álvaro, ¿cuál es su lectura de esta averiguación que usted hizo? Esta es una de las preguntas que quizás pueda ser más difícil de entender por todo lo que acabas de decir. Por un lado tenemos al correísmo que estaría liderando la preferencia partidista de los próximos alcaldes, las próximas autoridades que habrá que elegir el 29 de noviembre. El correísmo 26,3, ADN 19,2, partido local 12,7, otro partido de derecha 6,5, otro partido de izquierda 4,5 y todavía no lo sé de casi 31 puntos. ¿Qué ocurre aquí? A ver, cuando cruzamos esto por tendencia política, vemos, por ejemplo, que el muy correísta prefiere que el candidato o que el próximo alcalde sea correísta en un 86%, dejando, por ejemplo, 0 a otras opciones. Prácticamente vemos como todo el correísmo quiere que haya un próximo alcalde del correísmo. Sin embargo, cuando vamos a las opciones que tenemos, por un lado, muy anticorreísta, o apoyo mucho a Daniel Noboa y su gobierno, que son cruces de dos preguntas distintas, tenemos que es en torno al 56% la preferencia de ADN. Sí que hemos podido ver de una manera más cualitativa que cuantitativa cómo el votante de ADN todavía es crítico, es una ideología todavía en construcción y que todavía no han quizás consolidado todo el potencial que durante más de 10 años pudo trabajar el correísmo. Entonces, este es uno de los principales motivos por los cuales, teniendo bloques similares de correísmo, anticorreísmo, incluso de apoyo al gobierno, vemos que hay más apoyo al correísmo. No obstante, aquí habrá que ver cuáles son las figuras, las caras que cada partido en cada candidatura ponen, porque no es lo mismo al final que pongan una persona de su agrado, que no haya de su agrado. Igual, aunque una persona muy correísta dijera yo quiero que haya un alcalde del correísmo, podrían ver que con el problema que tienen con el partido, con el cambio de siglas que tendrán que hacer, o que incluso haya otro candidato de otra fuerza política similar, como podría, por ejemplo, ser en Quito Jorge Yunda frente a Pavel Muñoz, que ahí pueda generar una preferencia cruzada y decir me gusta el correísmo, pero prefiero el candidato alcalde de otra fuerza política. Obviamente no estamos diciendo que esto vaya a ocurrir, pero sí que son elementos que podrían darse. Entonces, de nuevo, el correísmo es más orgánico, más compacto y hace que la intención de voto por este grupo partidista sea mayor. ADN tiene potencial de crecer, pero estará más vinculado también a los elementos de gestión que haya de aquí en adelante en lo que queda de año y también a las figuras políticas que pongan en cada cantón. Gracias, Álvaro Marchante. Y ahora, para Héctor Galarza, como especialista, algunas curiosidades más que nada. Esta barra de 30% que dicen no lo sé, ¿es lo mismo que decir indecisos? Tal cual. Esta barra, dicen los especialistas, tiende a repartirse en la misma proporción que los otros, ¿es cierto? Cuando se apele a ellos. Ahí yo tengo que discrepar totalmente porque nunca sabes cuál es la tendencia que tienen estas personas.
Aparte, esta pregunta es muy localista. Entonces, más bien, esta es la oportunidad para los candidatos, independientemente del partido político, de poder llegar a la alcaldía o a la prefectura que estén buscando. Descubrir cómo piensan esos indecisos, insatisfechos o que no lo saben respecto a estos otros y ser la alternativa que dicen ser. Correcto. ¿Y eso cómo se hace? Es un trabajo interesante. Primero, enfocándonos, y cuando vemos un poco toda la encuesta nos da una hoja de ruta, porque nos está diciendo cuáles son las preocupaciones del ecuatoriano, cuáles son las necesidades que está buscando, cuáles son sus miedos y sus optimismos. ¿Y por qué no saben leerla bien los interesados, tanto oposición como gobierno? El detalle es que normalmente cuando tú tienes una encuesta, primero no sabes de fondo bien todo el desglose de la misma, pero lo que sucede es que mucha gente, y aquí es donde parte el problema principal, no hay alguien que te dé un análisis crítico del mismo, sino que normalmente hay alguien en la jerga a veces de la consultoría dicen los alejos, dice, los que siempre están ahí, que quieren estar presentes, que quieren opinar y tratan de darte o de pulirte las cosas a tu favor. O te dicen solo lo bueno que evidencia la encuesta de ti y no lo malo o peligroso. Una cosa más desde la siguiente pausa. ¿Por qué el arrastre del correísmo en este caso es 20 menos que su líder, Correa, y en el arrastre del novoísmo es 28 menos que su líder, Novoa? Es decir, ¿por qué solo el 19% estaría dispuesto a votar por candidatos novoístas y el 26% por candidatos correístas, cuando sus líderes tienen mucho más? Normalmente lo que te acabo de mencionar. ¿En tanto margen de diferencia? Sí. ¿La mitad para abajo no votan por el que el líder señala? Mira, hay que recordar algo, por supuesto. Y un ejemplo de esto, si nosotros vemos la presidencial en la que ganó el presidente Noboa, Guayas, el caso más claro, gana con más del 50%, pero en cambio los asambleístas se partió en algunos movimientos y partidos políticos. Okay. ¿Cómo enfrentar eso? Lo veremos en el siguiente bloque cuando examinemos la escala del correísmo respecto a lo cual también averiguó Comunicaliza. La encuesta de Comunicaliza es una radiografía muy reveladora de lo que piensan hoy los ecuatorianos, con claves sorprendentes que, si se las explora y profundiza, pueden llevar a que consiga sus objetivos quien no caiga en negación. Imagina comprar todas tus marcas favoritas y que además te acerquen a tu próximo viaje. Con Happy Time de Pharmacy es posible. Hasta el 30 de abril triplicas tus puntos en las marcas participantes. Y además duplicas tus millas en la Tampa. Sí, por 400 puntos más $16 recibes... Con más recompensas, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de la emisión oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas y seguimos grabándolo en los estudios de podcast de Radio Centro
101.3 FM. Averiguó Comunicaliza si te tuvieras que clasificar en una escala de correísmo y anticorreísmo, ¿en qué lugar te ubicarías? Aquí también es recontra interesante el resultado, porque la mayoría dice ni correísta ni anticorreísta. Fíjense en la barra del centro, 33.3%. Como correístas, el 28.6%, los dos verdes de la izquierda. Muy correísta, 16.5%, algo correísta, 12.1%. Como anticorreísta, algo anticorreísta, 6.4%. Y muy anticorreísta, 23.6%, 30%. El anticorreísmo ha subido significativamente, pero no en niveles abrumadores, mientras que el correísmo ha bajado exactamente más o menos 3 puntos, 2 puntos, etc. ¿Qué demuestra esto sobre las posiciones políticas o ideológicas del electorado? Bueno, una pequeña corrección, Carlos. Sí. El correísmo sube 2 puntos, el anticorreísmo disminuye 1. Esa es la, ok. Perfecto, sí. ¿El correísmo es cuál? El de la izquierda, el verde. Correcto. Sube 2. Correcto. Tienes razón, está ahí abajo, perdón, lo vi mal. Sube 2 y el anticorreísmo cae. 1 punto, correcto. Ah, grave, ok. Pero los indecisos crecen de nuevo en 1, ¿ya? Y de nuevo, los neutros caen 2 puntos, pero se mantienen dentro de la norma. Gracias por hacerme notar lo que abajo indicaba eso, sí. Aquí, ojo, desde el 2017 hasta la fecha, más o menos esta es la base. Siempre ha sido así. El correísmo tiene un techo entre el 28 y el 30 que se ha sabido mantener. El anticorreísmo también ha tenido un techo que siempre se ha sabido mantener del 30. Y más bien este punto que no son ni los correístas ni los anticorreístas, son los que han estado decidiendo hacia dónde mover la balanza, ¿ya? ¿Y por qué si es tan alto ese universo, las nuevas tendencias, partidos, líderes, no lo movilizan, no apelan, no lo atraen? Actualmente se está haciendo. Si tú te das cuenta, lastimosamente el país está en este momento, como dijo Álvaro, está polarizado, ¿ya? Porque hay un grupo que trata de captar al otro. Entonces, ya, no, eso entiendo eso, pero te digo, pero si el universo más grande, el que no es ni correísta ni anticorreísta, 33.3, le gana ese universo con 5 al correísmo y le gana ese universo con 3 al anticorreísmo, ¿por qué nadie lo logra captar de esa enorme riqueza que hay ahí? Estos son los decepcionados, indistintos, distantes, lo que sea, de estos dos. Bueno, el día de hoy, de cara a las elecciones, es un tema de tiempo, porque tú no puedes construir... O de dispersión. Este universo se lo pelean 25 fuerzas y candidatos, pues. O sea, si regresamos a la preferencia partidista, yo justo estaba recordando, Pavel Muñoz ganó la alcaldía de Quito con 25%. Azuay, el alcalde actual, ganó con 18%, siendo de la izquierda democrática, ni siquiera de uno de los dos partidos dominantes, ¿ya? El PSC en Los Ríos, 37%. O sea, al final del día, nosotros podemos notar que si bien en las seccionales hubo una dispersión tanto de partidos locales, movimientos locales, que no necesariamente son o correístas o anticorreístas. Entonces, obviamente, sobre eso ha tenido que trabajar las personas o los candidatos que están interesados en captar a este neutro. Y hasta ahora les va mal, pero faltan 6 meses. Cuando volvamos, el desarrollo de una pregunta que ya dejó respondida Héctor Galarza. Dijo, esta encuesta nos da una hoja de ruta. Ok, eso significa que el gobierno debería hacer qué y la oposición qué. La encuesta de Comunicaliza es una radiografía muy reveladora de lo que piensan hoy los ecuatorianos, con claves sorprendentes que si se las explora y profundiza, pueden llevar a que consiga sus objetivos quien no caiga en negación. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer
hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Me recetaste Ozempic y de repente yo veo que no me funciona. ¿Cómo sería el siguiente paso? Si ya entraste, obviamente, si entraste tenés que haber tenido exámenes, te hicimos el eco abdominal aquí, entonces descartamos cualquier cosa. Entonces entraste Ozempic, ¿verdad? Muchos pacientes y miles de personas tal vez que me están escuchando les ha pasado que no les funciona. ¿Qué es no funcionar? No se ve pérdida de peso, el paciente se siente igual, doctora tengo hambre, doctora no tengo saciedad, llevo semanas medicándome y no hay efecto. Lo bueno aquí es que nosotros vemos al paciente semanalmente, entonces cada semana tenemos una retroalimentación del paciente. Al verlo semanalmente puedo tomar decisiones de, ok, segunda semana si el paciente me sigue igual, hay que cambiarle la droga. O sea, sí hemos tenido 1.000.000 casos de pacientes que se están medicando, están en protocolo y vienen, doctora no me está funcionando, hay que escarbar, o sea, ver qué está pasando con el paciente en casa. Puede ser que no esté tomando suficiente agua, no está haciendo la dieta. ¿Cómo nos damos cuenta que no está haciendo la dieta? Aquí pinchamos el dedo, vemos glucosa, a veces hacemos ecos abdominales, entonces vemos que hay estreñimiento, está llena de gases, el paciente no está haciendo las cosas de acuerdo al protocolo que tenemos aquí, entonces eso puede ser que haga que el paciente no vea efectos y que a nivel de sus hábitos no haya cambios. Entonces, claro, no dormir, su estrés está alto, no hace ejercicio, no me hace una dieta hiperproteica, no va a haber ningún cambio aunque lo medique con todas las drogas habidas y por haber. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. La inquietud final para Héctor Galarza quedó planteada. Esta hoja de ruta que usted asegura nos da esta encuesta, ¿significa que el gobierno debería hacer qué? Bueno, cumplir con lo que promete. ¿Y la oposición qué? Ofrecer soluciones reales. ¿Cómo se consigue lo uno y lo otro? Que el gobierno cumpla con lo que promete. Bueno, en este caso estamos viendo que el único punto o los dos puntos donde se ha sabido mantener con dos ministros espectaculares ha sido la lucha contra la delincuencia. El problema es que los números no terminan de bajar, pero es los únicos ministerios que han estado constantemente cumpliendo. Es decir, tener perfiles de ejecutores, colaboradores, funcionarios o ministros de ese tipo. Correcto. Líderes, ejecutores, resultados. Y que estén cumpliendo, ¿correcto? Y en el caso de la oposición, ¿por qué no logra presentar soluciones reales? Porque al día de hoy están enfrascados en pelear con el gobierno. Hace poco recuerdo en la asamblea, para uno de los últimos proyectos de ley, uno de los legisladores dijo, el proyecto es maravilloso, pero yo me debo al partido y voté en contra. O sea, es una locura, ¿ya? A pesar de que el proyecto es bueno, como no es de mi partido, voy a votar en contra. Con sencillez y brevedad, Héctor Galarza, como acostumbra, no solo ha evacuado esta última pregunta o estas últimas, sino las otras consultas a lo largo de los 60 minutos que han transcurrido. Le agradezco por eso. Y les hago notar a ustedes que en efecto, como él dice, aquí hay una hoja de ruta, como he sostenido a lo largo de la entrevista también en los mensajes del programa, que será muy útil si no se incurre en la negación. Es decir, si no se descarta lo malo porque no me gusta o no me conviene, pero lo bueno sí se lo acepta. Es decir, la primera valoración o utilidad de una encuesta está en leerla, entenderla y aceptarla integralmente. No esto sí, esto no. La segunda, hay una demostración muy clara allí de que los partidarios de las dos mayores tendencias políticas no están a la altura de sus líderes. Y me cuesta decirlo en el caso de Correa, pero entraría yo en negación si desconozco la influencia que todavía mantiene en la atracción del electorado. 44%. Si fuera por
imagen positiva, mientras que Novoa tiene 47%. En esto segundo, en cambio, no cabe confiarse en su enorme capacidad de recuperación, porque está visto que el principal activo del gobierno es él, pero a veces parece que fuera el único. Ya en algunos otros casos, más de una ocasión destaqué aquí los relevantes de 5 o 6 funcionarios. Es gravísimo decir que no hay más. En eso también Héctor Galarza acaba de dar una clave. Que los ejecutores sean como los 2 o 3 que hasta ahora han dado extraordinarios resultados. Hay 6 meses para rectificar. Veremos si el gobierno es más sabio para hacerlo o si la oposición termina de entenderlo. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hasta el 30 de abril triplicas tus puntos en las marcas participantes. Y además duplicas tus millas en la Tampa. Sí, por 400 puntos más $16 recibes con más recompensas. Ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies.